Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasuluh. Bueno, hoy vamos a explicar la clase número 3 de Kitab At-Tawhid. Comenzaba la profesora diciendo que vamos a encontrar que varios títulos de los capítulos de, de este libro, de Kitab Al-Tawhid, que estamos estudiando, el título del capítulo en sí es un aya del Corán o un hadith, muchos de ellos. Y esto es una evidencia de que este libro está basado en el Corán y en la Sunna. Entonces, ¿cómo empieza el libro? El libro en sí. Anteriormente, en la clase anterior, hemos dado un poco de introducción de qué significaba Kitab, Al-Tawhid, las clases de Tawhid, etc. De modo introductorio, pues es algo que nos va a ayudar a entender, pero se va a explicar luego más en detalle en el libro. Entonces, ¿cómo empieza el libro? El libro empieza bueno, después del Basmala y las saludaciones al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que explicamos, los beneficios, dice قال الله كتاب التوحيد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله كتاب التوحيد وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Entonces vemos que el autor, el Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, empieza Kitab al-Tawhid y a continuación una aya del Corán, que es وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que se traduce aproximadamente como y no he creado a los genios y a los hombres excepto para que me adoren a mí exclusivamente. Entonces, como el comentario de Sheikh Saleh al-Sheikh en su libro dice, explicando esto, dice, vemos que no hay una introducción o nada escrito entre lo que es el título del libro, Kitab al-Tawhid, y luego el primer capítulo, que es una ayah del Corán. Y dice, ¿esto por qué es? Y él explica de que el Tawhid, Kitab al-Tawhid, este libro de qué es, de Tawhid. Y Tawhid es el gran derecho de Allah, el derecho de Allah. Entonces no procede de que se escriba algo o incluyamos algo, una jutba, unas palabras creadas entre lo que es el derecho de Allah y las palabras de Allah estableciendo ese derecho. Entonces, es decir, no conviene, no es propio de que pongamos algo en el medio. Es Kitab al-Tawhid, Tawhid, el derecho de Allah, y a continuación las palabras de Allah estableciendo ese derecho. Y por eso es una de los efectos de Tawhid en el corazón, el hacerlo de esa manera. Es como para reforzar, esto es el Tawhid de Allah, no ponemos nada en el medio. Vale. Entonces vamos a explicar hoy el primer capítulo del libro, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Como hemos dicho, ese es el título del libro. Y no he creado a los hombres ni a los genios, ni a los genios, y no he creado a los genios y a los hombres excepto para que me adoren. Sura Dariyat, aya 56. Si tengo que mirar, no lo escribí aquí, pero bueno, esta es el aya, un momento. Sí, es el 51, el Sura Dariyat, que es la Sura número 51, aya 56. Discúlpame que no lo había notado. 51, 56. Vale. Aquí, en este aya del Corán, Allah nos está informando la razón y el objetivo por el cual nos creó. Esto significa esto que todo el mundo va a adorar a Allah.
O sea, porque Allah nos informa, Allah nos ha creado para esta razón, para que le adoremos. Pero esto significa que todo el mundo lo va a adorar, no. Algunos van a elegir adorarle, algunos van a elegir someterse a él y otros no. Y esto es lo que Allah ha decretado y le complace. Pero la gente elige seguirlo o no. Es decir, esto se llama al-irada al-shara'iyya, lo que Allah desea y lo que Allah ama, para lo que le complace, que es que le adoremos y nos premiará con el Jannah. Pero nosotros tenemos la elección, nos da también la elección de seguirlo o no. No nos obliga, Allah no nos obliga, no obliga a nadie que crea en él y lo adore. Es una elección nuestra. Pero él ha decretado que esa es la razón para ir al Jannah, esa es la razón de la salvación. El segundo comentario de Sheikh Al-Uthaymin sobre este aya, sobre lo que estaba diciendo, dice: esto puede pasar o no, es decir, el objetivo por el cual se nos creó es el adorar a Allah. Y esto puede pasar o no puede pasar. Hay una elección. Unos obedecen, otros no obedecen. Luego, hablando del jinn. El jinn, porque un poco hablando del significado de las palabras del aya. Porque esta es una aya que establece la razón de la creación. Es una aya muy, muy importante. Entonces, al jinn viene del significado oculto. Es decir, en la lengua árabe, el jinn, la palabra jinn, significa oculto. Y esto es porque no se ven. Los jinn viven con nosotros por aquí, o están en este mundo, pero no los ven normalmente. Y luego al-insa, que wama khalaqtul jinna wal insa, al-insa, la palabra árabe al-insa viene, o an-nas, viene de que necesitamos vivir en compañía, de necesitar unos del otro. Y luego, cuando dice illa liya'budun, hemos dicho al jinna wal insa illa liya'budun, esto se ha traducido de varias formas, pero todas quieren decir lo mismo, no hay contradicción entre ellas. Se traduce normalmente como excepto para adorarme a mí exclusivamente. Illa liya'budun, excepto para adorarme a mí exclusivamente. Y en el tafsir se traduce como yuwahidun, es decir, liya'budun quiere decir yuwahidun. Y yuwahidun es singularizar a Allah en la adoración. Otra interpretación es illa liyuti'un, que esto significa excepto para obedecerme. Es decir, que estamos aquí para obedecer a Allah. Y el Tawhid es la gran orden de Allah, tanto a los hombres como a los jinn. Entonces, no hay contradicción. Algunos eruditos de tafsir dicen illa liya'budun, significa yuwahidun, singularizar a Allah en la adoración, y otros dicen, por ejemplo, porque hay más, liyuti'un, excepto para obedecerle. Pero obedecerle es adorarle, porque tienes que obedecer en la vida, en todo lo que Allah ordena, y todo eso es adoración. Entonces no hay contradicción. Esto nos indica que hay un propósito en esta creación. Y al mismo tiempo, a través de esto, Allah diferencia, hace una distinción entre los humanos, las personas humanas, y los jinn, y de los animales. O sea, los humanos no somos animales, las personas humanas no somos animales. Hay gente que dice que somos una especie animal. No. Los humanos son una creación de Allah y los animales es otra creación de Allah. A los humanos Allah nos ha dado intelecto para diferenciar entre el bien, el mal, un intelecto para entender cuando viene un profeta y entender que nos está diciendo que hemos sido creados para adorarla exclusivamente, y hay una recompensa y hay un castigo, para entender, un intelecto para entender los libros revelados de Allah subhanahu wa ta'ala, en las que nos habla de cómo es Allah, de todo lo que tenemos que hacer en esta vida. Los animales no pueden hacer eso, los animales no tienen esa capacidad. Entonces, evidentemente, nosotros no somos animales, somos humanos, somos la creación humana, y Allah nos ha dado ese intelecto para pensar,
reflexionar, diferenciar con ese intelecto entre el bien y el mal. El poder darse cuenta de los signos de Allah y con este intelecto que Allah nos ha dado a los humanos, apreciar y darse cuenta de que Allah mandó a mensajeros, mandó libros, para que sepamos cómo cumplir con el propósito de nuestra creación. Y es necesario utilizar nuestro intelecto para entender el mensaje del Islam, el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, con estos tres, el intelecto, el Corán y la Sunna, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino con ello, podremos vivir de acuerdo a este propósito por el cual se nos creó, que nos informa Allah en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, y no he creado a los hombres y a los genios, a los hombres, excepto para que me adoren. Todo lo que Allah nos da y nos mandó es para que podamos cumplir con ese propósito. El propósito de la vida no es aquí, o sea, porque ves cómo la gente se obsesiona con lo que es la dunya en sí, con lo que Allah ha creado. Porque Allah ha creado todo, el universo, las montañas, las personas, todo. Allah lo ha creado todo por un propósito. Entonces hay gente que se queda estancada en lo que Allah ha creado y se queda pues en el dunya o adorando el dunya, como se dice, va persiguiéndola, quiere tener más y más, piensa que la felicidad es tener una casa, un trabajo maravilloso, o ser rico, o poder viajar por todo el mundo, o no sé, cada uno tiene una idea diferente, ¿no? Pero realmente todo esto Allah lo ha creado por un propósito. No hay otro propósito que el adorar a Allah. Entonces el musulmán, el creyente, sabe que todo lo que hay aquí es se ha creado con el propósito de adorarle. Entonces utilizamos este dunya para adorar a Allah, no para servir al dunya, para servir a las cosas creadas en sí, sino pues todo lo que Allah me pone alrededor. Tengo una familia, tengo una casa, o tengo todo lo que Allah me da, todo lo que tengo, todas las oportunidades que se me ofrecen, es para yo, con este conocimiento del Tawhid, para poder utilizar eso para mi beneficio, para mi ajena, para cumplir con ese propósito por el cual se me creó. Entonces todo lo utilizo de acuerdo a ese propósito. Mis prioridades van de acuerdo a ese propósito. Y así es como triunfas en la vida. Pero a veces, pues no todo el mundo tiene, obviamente no todo el mundo está en esto, está en el Tawhid. Hay otras veces que nos desviamos un poco del camino, pero por eso es tan importante el conocimiento, porque ese conocimiento, aunque a veces nos caigamos, estemos débiles, te salgas un poco, pero sabes que ese es el camino. Bueno, tengo mi bajón, tengo mi momento, pero ese propósito, ahí donde tengo que llegar. Pero si no estás en el Tawhid, estás dando vueltas. Está toda la gente que no está en el Tawhid, ¿qué está haciendo? No está realmente viviendo de acuerdo a ese propósito, está perdiendo la oportunidad, está perdiendo el tiempo, está perdiendo esas oportunidades. Todas esas cosas no es más que para adorar a Allah. Pero sin este conocimiento del Tawhid y estar bien fuerte, porque no solo es saberlo, muchos musulmanes sí lo saben, que sí, que el Tawhid, que hay que adorar a Allah, pero no está bien establecido en tu corazón. Por eso es tan importante aprenderlo, por eso los eruditos, los sabios, no hacen más que reforzar esto, el Tawhid, el Tawhid. Y mucha gente, ¿y por qué tanto siempre hablando de esto y la gente de Palestina muriendo y los musulmanes? Por eso mismo, porque se han alejado del Tawhid. Por eso hay que volver a esto. Esto es la base de todo. Y bueno, sigo. Entonces, la verdadera vida no es es en este mundo. La verdadera vida es en el Jannah, donde no hay obligaciones, no hay sufrimientos, solo placer y tranquilidad y la verdadera felicidad. Allah dice en Surah Al-Qasas, el aya 85, es la sura número 28, aya 85, voy directamente a la traducción del significado. Es cierto que aquel que te ha mandado el Corán te hará volver a un lugar de retorno. Di, mi Señor sabe mejor quién viene con la guía y quién está en un claro extravío.
Aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que se nos va a preguntar por este Corán y por esta revelación que Allah mandó, que la mandó para seguirla. Y cada uno eligió el hacerlo o no hacerlo. Pero igualmente seremos preguntados por ello. Y cada persona tendrá un destino de acuerdo a lo que eligió, si siguió este Corán, esta verdad, esta revelación o no. Y Allah nos ordenó a través del Corán y de su mensajero Muhammad sallallahu. Y es lo que Allah ordena, pero no lo obliga. Entonces cada uno lo elige, pero habrá una consecuencia por cada elección. Y cada uno tendrá el final que merece. Entonces el propósito de la creación no es, como mucha gente dice, el poblar la tierra o desarrollar la tecnología o ir a Marte o hacer, no sé, grandes edificios, edificaciones o lo que sea. Mucha gente dice muchas cosas, pero esto no es la razón en absoluto. La razón es lo que Allah dice, el Corán, el adorarle a él exclusivamente. Y no es desarrollar un planeta que Allah nos dice que va a ser destruido. Un día este planeta va a ser destruido, habrá un final y todo va a ser destruido. Entonces, ¿cómo iba a ser la razón de nuestra creación en poblar un planeta o el desarrollarlo tecnológicamente? O si al final se va a destruir. No tiene ningún sentido. Allah no dice que se va a destruir. Tampoco es el propósito de la creación el beneficiar a Allah en nada. Allah subhanahu wa ta'ala es as-samad y él es autosuficiente y no necesita de nada ni de nadie absolutamente. No necesita absolutamente de nada de su creación. Porque ¿cómo íbamos a adorar a un Dios que necesita de su creación? Un verdadero Dios es perfecto. Una deidad debe ser perfecta y no necesita absolutamente de nada ni de nadie. Entonces, tú no, que tú adores a Allah o no le beneficia, perjudica en nada, pero tú necesitas adorar a Allah. Tú necesitas someterte a Él para poder salvarte. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice después de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Y no busco, traducirle significado, y no busco ni quiero ninguna provisión de ellos ni que me alimenten. Esto es muy importante. Es muy importante entender esto y también es muy importante decírselo a los niños, que lo entiendan. Hay que decirles, enseñarles, informarles, ¿por qué Allah te creó? Allah te creó ¿para qué? Para adorarle. ¿Y de dónde cómo lo sabemos? Lo pone en el Corán, y los mandó mensajeros. Yo hago mucho esto, lo he hecho varias veces, no sé, pues en beneficia con los niños, dibujas una tierra, ¿no? Y le dices, mira, la creó la tierra, y creó los planetas, los dibujas. Y les encanta, porque claro, a los niños les gusta dibujar, y tú les vas diciendo, es un planeta. ¿Y qué más creó? Bueno, pues lo que es la forma de la tierra, los ríos, los árboles, lo vas pintando. ¿Y qué más? Bueno, hicieron las personas, los muñecotes, sin carne y nada, las personas, animales, así, de la forma que podemos. Nos mandó la lluvia, haces nubes, con la lluvia nos dio todo. Empiezas a preguntarles. Y dices, ¿y esto por qué? ¿Por qué creó esto? Todo esto. Claro, se me va a quedar pensando, ¿por qué es? Bueno, pues Allah dice que Allah creó todo esto para adorarle. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque nos mandó un mensajero y para decírnoslo. Y ese mensajero se llama Muhammad sallallahu y vino con el Corán. Entonces haces una flecha así y pones ahí, mandó Muhammad sallallahu con el Corán para decírnoslo. Y quien lo obedezca irá al Jannah y quien no lo obedezca irá al fuego. Y también puedes decir también otras flechas diciendo, y antes de Muhammad sallallahu también mandó otros profetas para decirlo. Entonces es una forma un poco visual para que los niños entiendan esto. Y también le deis
que lo abran el Corán y que lo lean, que se lo enseñes, aquí está. Y eso que se establezca eso en el corazón, eso es muy muy importante, porque hoy en día los musulmanes, la gran mayoría, no estudian el Tawhid de esta manera, no lo estudian realmente, no ponen atención. Y tienen conocimientos, pero no saben ponerlos todos en orden, no les faltan cosas, y es muy importante esto, porque no lo sabe. Tú le preguntas a un niño por qué ahora te creó y no te sabe responder. Muchos, la mayoría. Bueno, el otro verso mencionado en este capítulo como prueba del establecimiento del Tawhid es en Sura de la abeja, Sura número 16, Nahl, Sura de la abeja 16, 36, el ayat 36, que dice: وَلَقَدْ بَعَثْنَا عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ نَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. La llama es larga, pero esta parte es la que establece el Tawhid. Se traduce aproximadamente: verdaderamente hemos mandado a cada nación un mensajero proclamando adorar a Allah exclusivamente y apartarlos de los tagut. Entonces, a cada nación, desde el profeta Nuh hasta el profeta Muhammad sallam, Allah mandó a un mensajero. No sabemos el nombre de todos de ellos, sabemos algunos que vienen mencionados en el Corán o en la Sunna, pero no hubo más, pero no sabemos todos. Y mandó desde el profeta Nuh, que el profeta Nuh, ¿por qué empezó a mandar mensajeros desde el profeta Nuh hasta el profeta Muhammad sallam? Porque cuando Adam alayhi salam fue profeta también y fue expulsado del paraíso, bueno, pues se estableció en la tierra, y desde el profeta Adam alayhi salam hasta el profeta Nuh hubo como 10 generaciones. Y en la época en la cual Allah subhanahu wa ta'ala mandó al profeta Nuh alayhi salam, fue cuando las personas empezaron a cometer shirk, a cometer idolatría por primera vez. ¿Y cómo fue eso? Bueno, pues fue que en ese tiempo hubo 5 personas muy piadosas, que tenían mucho conocimiento, que fallecieron. Y la gente estaba bastante afectada y lloraba mucho su pérdida. Entonces Shaitan aprovechó esa oportunidad y les dijo: ¿por qué no creáis unas imágenes como ejemplo simplemente para recordarles? Y así lo hicieron. No los adoraban porque la gente estaba en el Tawhid, pero con el paso del tiempo la gente se olvidó de la razón de la creación de esas estatuas, o no sé cómo eran exactamente, pero eran imágenes. Y el Shaitan vino a generaciones posteriores, cuando se había desvanecido bastante el conocimiento, y les dijo: estos eran los cinco ídolos que a través de ellos vuestros antepasados buscaban acercarse a Allah, es decir, los adoraban. Aunque ellos dicen: no los adoramos, es solo para que nos acerquen a Allah, pero les ofrecen actos de adoración y devoción, y eso es idolatría. Entonces fue cuando Allah subhanahu wa ta'ala mandó a Nuh alayhi salam, y a partir de ahí la gente siempre hubo un mensajero para cada nación. Entonces Allah nos comanda adorar a Allah solamente y distanciarnos de los tagut. Es decir, si el tagut está en un lado, tú estás en el opuesto. Distanciarnos de los tagut. ¿Y qué es tagut? Bueno, tagut es todo lo que se adora fuera de Allah. Y ese tagut es algo, es alguien que está complacido con ello. Eso es un tagut. El plural es tabawit, y la palabra tagut viene etimológicamente en la lengua árabe de tughnian. Tughnian significa pasar el límite. Entonces, en este sentido, en el sentido de la religión, tagut es pasar el límite en la religión. Y esto, ¿cómo se sobrepasa el límite en la religión? Bueno, pues, o en la adoración. Pues puede ser de 3 maneras.
Primero, puede ser que el tagut sea alguien que es adorado eh, obviamente, abiertamente, cuando, por ejemplo, a un sufi sheikh, a alguien sheikh, se le postra, se le hace un acto de devoción como una postración y los sufis se postran, le hacen un suyud, el mismo suyud que haces cuando adoras a Allah, que tú rezas y te postras tu rostro en el suelo y es la forma más sublime de mostrar tu devoción a Allah y es porque estás postrando tu rostro, la parte más noble de tu cuerpo a Allah y estás en forma de sumisión, y eso es solo para Allah. Bueno, pues los sufis, no sé si todos, pero hay de entre ellos los hay que hacen esa misma postración, se lo hacen a su sheikh, a su imán, a su líder. Y ese sufi sheikh, ese está complacido, está contento de que haya gente que se le postre. Entonces eso le hace un tagut, porque está siendo adorado fuera de Allah, aparte de Allah, le están ofreciendo actos de adoración que solo Allah merece y además le complace. Entonces eso lo hace un tagut. También puede ser alguien que es seguido, matbu'. Matbu', no, matbu'. Alguien que es seguido. Alguien que es seguido en algo que Allah odia y prohíbe. Y está, pero, o sea, le siguen a él ordena algo que no es permitido, que es haram, y lo hace halal. Y la gente lo sigue a él. Como por ejemplo, alguien que dice, no, el hijab no es obligatorio, lo puede seguir. Pero bueno, pero Allah dice que es obligatorio, lo dice en el Corán, está clarísimo. No, pues yo digo que no. Entonces, y la gente lo sigue y él está complacido con ello, sabiendo que Allah ordena otra cosa, eso lo hace también un tagut en el sentido de que es seguido, matbu, en algo que Allah prohíbe. Igualmente hacer halal algo que Allah, o sea, hacer halal algo que Allah prohíbe, o hacer algo prohibido algo que Allah permite, ¿vale? Entonces, hemos dicho al ma'bud, el que es adorado, o se le ofrece acto de adoración, o el que es seguido en algo, por encima de lo que Allah ordena, o al matbu'a, alguien que es obedecido por encima de Allah y está complacido con ello. Esto, por ejemplo, es Shaitán. El Shaitán, muta'a, es obedecido en el lugar de Allah. En vez de obedecer a Allah, la gente obedece a Shaitan y Shaitan está complacido con ello y eso lo hace un tabú. Esto también pasa, se habla de esto bastante cuando los líderes de los países musulmanes rigen el país por leyes que se oponen a la Sharia. Entonces, aquí hay una condición. Para que fuera un tabú, tiene que ser alguien que piense que tiene más derecho de Allah en establecer esas leyes o que es mejor. Por ejemplo, alguien que en un país musulmán, alguien que rula por la democracia o por leyes democráticas o no sé, o por ejemplo no permite que el marido se case con más de una mujer, y si esa persona piensa que ese gobernador piensa que tiene el derecho de hacerlo o piensa que lo que él establece es mejor que la ley de Allah, entonces eso, y además está complacido por ello, se lo hace un tabú. Pero si ese líder, que es el caso de muchos líderes de hoy en día, de que no sabe que está haciendo mal y sabe que la ley de Allah es lo que tiene derecho, es lo que prima y lo mejor, pero tiene miedo de otros países que le digan eres extremista o no eres democrático, tiene miedo a perder subvenciones, el dinero, tiene miedo a perder al dunya. Eso no lo hace un kafir, eso no está haciendo algo que es extremadamente grave, pero no lo saca del Islam. Pues. O sea, eso es una
Es muy importante porque la secta de los jaguaris y takfiris lo hacen continuamente y vais a ver muchísima gente ignorante, porque esto viene con todas sus pruebas del Corán y la Sunna, de que, no, que para que estar fuera del Islam tiene que creerlo con el corazón, de que o es mejor o tiene el derecho. Y eso, pero si es por debilidad, no. Y eso está totalmente probado en el Corán y la Sunna. Pero como la gente es ignorante y sigue a desviados, a fanáticos extremistas, pues hay muchas cosas, por ejemplo, en internet, en vídeos, que están hablando mal de los líderes, sí, pero eso no es tan fácil ahí de decretar, tú estás fuera del Islam, así como así, eso no es así. Bueno, entonces, esto, bueno, la clase número 3